vamos a continuar con nuestra serie titulada Las 5 solas de la Reforma, y como subtítulo esta serie tiene verdades que transformaron al mundo. Son realidades que ya estaban en la Escritura, pero que en el tiempo de la Reforma volvieron a salir. Y algo bien importante a recordar, esto es fundamental que recordemos, es que cuando Martín Lutero en el año de 1517, el 31 de octubre, pegó o clavó esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, su deseo no era dividir la iglesia. Su deseo no era crear, como algunos dicen sin mucha información, crear una nueva religión. No, como muy bien nos lo expuso Alejandro el primer día que compartió sobre la sola Escritura, su deseo era realmente poner un debate público ahí de doctrinas que en ese momento se habían alejado de la verdad bíblica. Y Pablo le dice a los Gálatas que si alguno predica otro evangelio, sea Pedro, sea quien sea la iglesia que sea llamado anatema, es decir, sea llamado maldito. Porque lo que debemos de pedir siempre es que la iglesia se conforme al evangelio y a la sana doctrina que está en la sola Escritura. Entonces ese era el deseo de la Reforma. Y la causa, el debate primordial que se tenía en esos días era quién tenía la autoridad sobre la iglesia. Y como ya vimos, se determinó que la autoridad sobre la iglesia o se empezó a poner por escrito, y lo creemos hasta el día de hoy, que la autoridad final sobre la iglesia la tiene la Escritura. Ese era, digamos, lo que se debatía, pero el tema específico era lo que vamos a ver esta mañana. El tema específico que se debatió era cómo un hombre puede llegar a ser declarado justo delante de Dios. O sea, cómo un hombre pecador puede ser puesto, valga la redundancia, en una posición de rectitud ante Dios. ¿Cómo alcanza la salvación, la justificación un hombre? Esa es la doctrina que esta sola que veremos hoy, esa es la doctrina que responde a esa pregunta. Se titula el mensaje de hoy la sola fide. Es una palabra en latín para decir la fe sola. Y básicamente podemos resumir que la fe sola quiere decir esto: que un hombre es justificado delante de Dios exclusivamente por la fe en Jesucristo, sin nada más, sin obras. Y es bien importante entender que en ese tiempo el entendimiento de la justificación de un hombre venía por fe en Cristo, gracia de Dios, pero había algo más que hacer. Había la necesidad de obras, y particularmente Martín Lutero se veía muy agobiado por el hecho de que se cobraba literalmente una indulgencia para que una persona pudiera ser sacada del purgatorio y declarada justa ante Dios. O sea, ya no solo era la fe, ya no solo era la gracia, sino que había que agregarle hasta un aporte monetario o económico para poder ser declarado justo. Eso entre tantas otras cosas, como las penitencias, como los votos, como la adoración y veneración de santos. Eso es lo que estaba pasando, y el Señor iluminó esta verdad en la cual debemos de estar firmes, porque es la verdad fundamental del evangelio. Es tan fundamental que una vez Martín Lutero dijo que la justificación por la fe sola es la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o se cae, porque quitar esto es quitar la esencia de la obra de Cristo por el pecador. En otra ocasión lo dijo de esta forma: sin la sola fide la iglesia no puede existir ni una hora. Así lo externó él.
es tan fundamental, hermanos, porque es otro evangelio. De hecho, la reforma, las controversias no se dieron por cosas secundarias que son importantes, como veneración de imágenes, sacramentos, costumbres. No fue eso el debate. El debate fue esta verdad: cómo un hombre es justificado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Era por la fe sola. Otra cosa, todo esto es como introducción al texto que vamos a ver. Algo bien importante de entender, que Martín Lutero tuvo una iluminación personal en esta área. Y esto es como algo biográfico que es importante entender por qué él, alguien que no creía de esta forma, terminó defendiendo aún con su vida y en contra de príncipes y de la misma iglesia, el imperio de la iglesia católica romana en ese tiempo, defendiendo esta verdad con todo lo que él tenía, porque Dios se la iluminó personalmente. Yo no sé si conoces un poco de la historia de Martín Lutero, pero cuentan los historiadores que él desde joven se le inculcó un sentido que Dios era un Dios 3 veces santo, y que para estar bien delante de él, los hombres necesitábamos llegar al estándar de una rectitud moral, lo cual en cierta forma es cierto. El problema que él buscaba cómo llegar a tener alivio en su alma, pasaba penalidades. Es interesantísima la historia. Cuenta que una vez, cuando estaba joven, cayó un rayo cerca de donde él estaba, muy cerca. Si te ha tocado vivir esa experiencia de una tormenta eléctrica y escuchar un rayo cerca de donde tú estás, a mí me tocó una oportunidad de estar en una casa y que el rayo cayera prácticamente a medio kilómetro. Es una cosa aterradora. Pues este hombre, en su conciencia de pecado que tenía, dice que hizo una oración y dijo, en lo que él entendía, le rezó a una Santa Ana: Santa Ana, sálvame, y si me salvas, me convierto en monje y me meto al monasterio. Y fue así que 3 días después se metió al monasterio. Toda su vida era en temor. En el monasterio, cuentan los biógrafos, los que hacen biografías de Martín Lutero, que habían ocasiones que flagelaba su cuerpo para alcanzar rectitud moral, para alcanzar justificación. Unas veces en el invierno, en la nieve, se puso casi semidesnudo en la nieve, teniendo quemaduras de la nieve para mortificar su carne. Todo lo que hacía era porque quería tener paz con Dios. Y todo esto lo estoy diciendo de manera de introducción. Y finalmente le tocó la suerte en el año de 1510, o otros dicen que 1511, de ir a Roma. Y él dijo: aquí está, voy a ir a Roma y voy a cumplir con todos los requisitos que demanda la religión. Voy a hacer todas las penitencias para encontrar el perdón y la paz y la justificación de mi ser. Finalmente llegó a Roma, cumplió con todos los requisitos que le pedía, y él se sentía privilegiado de hacer esto. Y finalmente subió las escalinatas de Pilato. Yo no entiendo cómo es que en Roma han llevado las escalinatas o las escaleras que Jesús caminó en Jerusalén cuando fue enjuiciado por Pilato, pero ahí están en Roma, en una iglesia, hasta la fecha. Y entonces él subió esas de rodillas, buscando encontrar la justificación o cómo poder ser recto. Y ahí llegó a la cúspide de su crisis. Allí llegó él a decir: es que esto no es la forma en que un hombre puede ser salvo. Y estando ahí de rodillas, les resonaban las palabras de Romanos 1:17, que creo que conocemos. Él le resonaba esto, no lo entendía a cabalidad, porque en el evangelio la justicia de Dios, él quería ser justo, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Regresó muy decepcionado de ese viaje de Roma. Llegó, dicen algunos, que casi en depresión, diciendo: hice todo lo que me pide la religión para justificar mi ser, y fue imposible. Pero Dios, en su providencia, en su misericordia, como decía el pastor Carlos, levantó uno de esos
toros, porque este hombre se enfrentó a todos y regresando de Roma empezó a enseñar y a estudiar Romanos, Gálatas y Hebreos. Y cuando estaba enseñando esto, el Señor, esas palabras que le resonaban de Romanos 1:17, el Señor se las reveló. Y mira lo que él escribió, dice. Él dijo: no se trata de ser justo uno mismo para llegar a la fe. Al contrario, la fe era lo único necesario para volverse justo. Cree y serás salvo. Justicia de Dios para el que realmente cree. No es castigo, más bien es la justicia que Dios da gratuitamente a todo aquel que en Él cree. En pocas palabras, hermanos, esta mañana veremos esto. La sola fide, la sola fe significa que un hombre es justificado ante Dios por creer en la obra de Jesucristo, nada más. Yo no quiero que este sea un mensaje doctrinal. Le pido al Señor que no sea un mensaje de datos históricos, sino que sea un mensaje que nos dé una gratitud, que salgamos adorando al Señor y decir: gracias, Señor, porque no había nada en mí que me lograra justificar, pero tú lo hiciste y yo lo único que tengo que hacer es confiar en ti. Así que acompáñenme en sus Biblias. Todo esto era como para introducir el tema de la sola fe. Ahora vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Romanos 3:21, por favor. Romanos 3:21. Y vamos a leer con detalle. Si gustas, si tienes una pluma o un lápiz, subraya todas las veces que dice esto: que la fe, que la justicia viene por creer en Jesús exclusivamente. Dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que, ¿qué dice? Tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Mira, estos eslogans, nomás voy a seguir leyendo. Estos eslogans de la sola gracia, de la sola fe, de la sola escritura, alguien podría decir: ¿y dónde están en la Biblia? Bueno, son la forma, el cliché, la forma de hablar que después de la Reforma se adoptó para enseñar estas doctrinas. Pero claramente en esa parte que acabamos de leer lo puedes decir de esta forma: el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Versículo 29. ¿O es Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, hermanos, vamos a ver este pasaje. Y ya no vamos a ver tanto en sí la doctrina, sino vamos a desglosar este pasaje de donde podemos concluir la doctrina de la sola fe.
Entonces, tres cosas que este pasaje, quiero intentar ser sencillo porque ya ven que en Romanos hemos estado ya casi 2 años y de un pasaje se puede sacar mucha enseñanza. Tres cosas que hay más seguramente, pero para sintetizarlo, vemos en ese pasaje, lo primero que vamos a estar viendo es la necesidad de la justificación. Lo segundo que veremos es qué es la justicia de Dios, pues se menciona muchas veces. Y lo tercero, cómo se obtiene la justicia de Dios o la justificación. Entonces, ¿por qué titulo esta primera parte la necesidad de la justificación? Porque en ese texto hay un mensaje bien claro y bien superlativo, y es que todos somos pecadores. Y lo menciona ahí bien claramente en el 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ese todos es todos y cada uno de los seres humanos. Y tú dices, pues eso es algo que es bien fácil de comprender. No necesariamente. Nosotros vivimos en una cultura precisamente influenciada por la religión, en donde hay personas que tú les preguntas. Si salimos ahorita a preguntar a la calle, ¿cómo alguien... ¿Qué crees que pasaría si mueres hoy? Si hacemos esa pregunta, ¿qué crees que pasaría si mueres hoy? ¿Sabes cuál es la mayor cantidad de respuestas? Bueno, algunos dicen, no sé, Dios sabrá. Pero una gran cantidad de gente responderá esto: yo creo que mis obras no son tan malas. Yo nunca he matado, yo nunca he secuestrado, y de cierta forma he hecho caridades. Apoyé a los del terremoto del 85, estoy apoyando a los del terremoto de este año. Esa mentalidad, algunas personas, si tú vas a los funerales y llegas y cuando muere la mamá anciana, la abuelita de todos, dicen, es que la señora tenía el cielo ganado. ¿Han escuchado eso? A nuestros hijos les decimos cuando van a la escuela dominical o los vienes a dejar a la escuela o los llevas a la escuela que estudien, les dices, ¿te portas bien, mijo? No le dices nada más. Yo no creo que le digas que Cristo se ha revelado a tu corazón este día. No, le dices, ¿te portas bien? No quiero reportes, no quiero avisos. En nuestra moralidad pensamos que hay personas que tenemos cierto comportamiento bueno y que este versículo que todos pecaron no es tan grave. Hermanos, todos hemos pecado ante Dios, porque pecado es no ajustarse a la ley de Dios en acciones, en intenciones y en naturaleza. Si tú no te has ajustado a la ley de Dios en tu vida, tú eres, como yo lo soy, un hombre que ha pecado ante Dios, y por eso la necesidad de la justificación. No solo que no hemos pecado, sino que nadie puede alcanzar el estándar de la santidad de Dios, porque dice, por cuanto todos pecaron, dice, no alcanzan la gloria de Dios. Tú puedes ser la persona más recta del mundo, pero me encanta cómo Santiago lo dice en el capítulo 2 y versículo 10 de Santiago. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de toda la ley. El estándar de Dios es 100, perfecto. Un 99.9 es quebrantar toda la ley. Y esto es bien tremendo, porque yo les voy a poner un ejemplo. Tú te tomarías una leche, imagínate que hay una leche y tú te vas a desayunar un cereal en la mañana y te levantas así que ni ves bien en las mañanas y comienzas a poner tu platito de cereal y te le empiezas a servir y te das cuenta que había una rata tomando de tu leche, pero nomás tomó tantito, nomás le pasó la cola
Y tú dices, pues es que todo lo demás está limpio. Y nosotros se nos hace algo muy repudiable. El estándar de la santidad de Dios es severo. Nadie alcanza la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido sí tenía razón Martín Lutero. Estaba aterrorizado. ¿Cómo un hombre pecador como yo puede estar delante de Dios? No se puede, porque todos se han quedado cortos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la justificación? Que nadie va a llegar ante Dios. Porque no solo Dios dice, ok, todos pecaron, pero ahí quédense. No, la rectitud o la justicia, es bien difícil la traducción en español, porque ahí dice la justicia, pero sería la rectitud moral, el carácter recto de una persona. No solo es algo que no alcanzamos, sino que Dios requiere de la humanidad. Dios nos diseñó para vivir para su gloria, y por cuanto nos diseñó para eso, vivir en pecado es sumamente desagradable a Dios. Dios demanda que su ley sea cumplida. El problema es que ningún hombre puede cumplir la ley. Esto cuando es iluminado un hombre y no sabe cómo, ¿sabes lo único que trae? Culpabilidad, condenación. Y esto es lo positivo y negativo que le pasó a la vez a Martín Lutero. En su juventud él sabía esto. ¿Cómo me voy a presentar ante un Dios santo? No puedo. Entonces, eso es lo positivo. Es una verdad. Pero lo negativo es, entonces lo voy a buscar haciendo algo. Penitencias, rezos, oraciones, monasterio. Y a lo mejor en el siglo XXI tú y yo nos identificamos con Martín Lutero. Obviamente no has hecho una penitencia, aunque si te ha tocado ir a alguna de las ciudades que son todavía muy religiosas, te ha tocado visitar esos lugares en donde todavía se hacen peregrinaciones, que la gente está pasando de rodillas por una promesa que hizo, que están haciendo flagelaciones a la fecha. Pero en nuestro tiempo habemos otros que decimos, es demasiado grande la demanda, a lo mejor lo que tengo que hacer es portarme bien. Pero la necesidad de justificación es porque todos hemos pecado, porque la demanda es grande, pero porque nadie se puede justificar por sus obras. Eso lo dice repetidas veces en ese texto. Es imposible, por eso necesitas algo que sea externo a ti, la justicia de Dios. Retrocede un versículo ahí del 3:21 y es el versículo clave o más claro que lo dice en la Biblia. También en Gálatas se repite igualito, pero Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. No hay obra de la ley que yo cumpla, no hay conducta, no hay religión, no hay esfuerzo que yo haga que me justifique delante de Dios. Y tú dices amén, pero no es tan difícil entenderlo. Todas las religiones, incluyendo si ves el cristianismo como una religión, te van a decir tienes que hacer algo. Y particularmente eso era lo que se debatía en ese tiempo: indulgencias. Aquí nos está diciendo en ese 3:20 que todos los hombres deben de saber esto. El mensaje era para Israel, para los gentiles, tanto como Martín Lutero, que el que desea agradar a Dios, el que desea estar justo delante de Dios, no lo puede hacer por cumplir la ley. Si tú lo haces así, se llama justicia propia. Tú estableces tu propia justicia. En Romanos 9, en Romanos 10 dice que Israel intentó salvarse por su propia justicia. ¿Cuál era el método de salvación para los judíos? Ellos pensaban, bueno, nos dio la ley el Señor, los 10 mandamientos, más toda la ley civil, más toda la ley ceremonial. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, andaremos en ella, sí, la cumpliremos al pie de la letra. Y aquí nos está diciendo que la ley fue dada para darnos cuenta que ningún hombre la puede cumplir, que necesitamos un Salvador que nos ayude. Porque ya vimos que si
que si fallamos en uno de los mandamientos, fallamos en toda la ley. Así que, hermanos, esto se ve en los tiempos actuales. Si tú piensas que porque obedeces vas a ser bendecido, puede ser que estés haciendo obras de la ley. Si tú, fíjense cómo somos, es que ando en obediencia, entonces Dios me debe de bendecir. Vamos a ver cuál es la función de cómo la fe produce obras, pero no es el requisito para la bendición de Dios. Ahora, en ejemplos más prácticos, si tú piensas que porque vienes si tú llegas al cielo diciéndole al Señor: Señor, no falté ningún domingo en 38 años que me congregué en la misma iglesia de Gracia Soberana, no falté ningún domingo, es más, no llegué ningún domingo tarde, es más, no falté a ningún diezmo. Romanos 3:20 te dice que eso no te justifica delante de Dios. En la época de la reforma del catolicismo romano se enseñaba este tipo el catolicismo romano enseñaba este tipo de justificación. Fíjate, esto es bien importante que entendamos la diferencia. De acuerdo a Roma, la justificación es primeramente hecha sacerdotalmente en el sacramento del bautismo del bebé, del infante. Ahí en ese momento, el bebé que nace con pecado original, al imponer las manos los padrinos y el sacerdote, se le hace una infusión o se le derrama la gracia de Dios y es declarado justo. Los bebés son declarados justos. Hasta ahí pues no se ve tan bíblico, pero falta. Esa persona se mantiene en estado de justicia o de gracia con Dios hasta el momento que comete uno de los pecados mortales o capitales. En ese momento el adulto, el joven, y eso lo sostiene la Iglesia Católica hasta el día de hoy, pierde su estado de gracia, ya no está siendo justo delante de Dios. Entonces tiene que volver al sacramento de la confesión y la absolución del Padre. Cuando dice: yo te absuelvo de pecado, entonces vuelvo a estar en el estado de gracia, que lo que nos predicaba el pastor Carlos el domingo pasado, que la gracia es el estado favorable de Dios hacia tu vida. Ahora, la Biblia enseña sobre la confesión de pecados. No enseña de confesárselos a un hombre, aunque si somos justos con la doctrina católica, Él no dice que los perdona en su nombre, sino que los perdona en el nombre de Jesús, te absuelve en el nombre de Jesús. Pero no solo queda en eso. Aquí es donde está la clave de la controversia que había en los 1600. Después de absolverte, el padre o el sacerdote te encarga obras meritorias, que sin ellas no puedes volver al estado de justicia. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta doctrina enseña que hay algo que tengo que hacer para ganar el mérito ante Dios. Y eso es problemático, porque nos damos cuenta que la Biblia dice que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Pero no solo eso. ¿Saben qué es lo que yo veo? Que lo hemos heredado en nuestra vida. Hemos heredado este concepto tan adentro de nosotros. Nos decía, tuvimos una reunión, un retiro de líderes hace poco, y nos decía el pastor Carlos que a veces se ve esto en nuestras vidas cuando tenemos un concepto de la gracia. Sí, hermano, ahorita ando bien mal con el Señor. Ahorita no puedo, ando como que hay momentos que ando en la gracia y hay momentos en que ando caído de la gracia. Entonces, si estás viviendo así tu vida, no has entendido cuál es el concepto que Dios tiene de la justificación, que ahorita no lo hemos visto. Ahorita nomás estoy diciendo cómo se entendía que era la justificación, algo que podía ganar por méritos propios. Hoy ando mal con el Señor, ando caído. Los cristianos a veces pensamos que la gracia es algo de lo que nos podemos salir
por conducta y ganar por desempeño. Como una velita, muchos tenemos ese concepto, como una velita que está prendida y que agua no se te vaya a apagar. Ten cuidado. No, hermanos. La reforma protestante, como dijimos, no pretendió dividir la iglesia, pero pretendió entre tantos otros temas aclarar este tema. La salvación y la justificación es obrada exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que el texto que estamos viendo nos va a mostrar a continuación. Entonces, ¿ves la necesidad de justificación? ¿Cuál es la necesidad? Si lo podemos resumir en una frase: somos pecadores y las obras no nos justifican ante Él. Ahora veamos lo segundo. Entonces, lo segundo es cómo un hombre es declarado justo. ¿Qué es la justicia de Dios? 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Esta justicia, la palabra que aparece ahí en griego, es bien importante entenderla. La palabra que se utilizaba anteriormente en la época previo a la reforma era ser hecho justo. Esa justicia era ser hecho justo. La traducción más precisa debería de ser declarado justo. ¿Cuál es la diferencia entre ser hecho justo y ser declarado justo? De acuerdo a esa enseñanza, ser hecho justo significa que yo tengo que hacer muchas cosas, como santificarme, y entonces al final de la santificación, este hombre ya es justo, ya es recto. Es declarada la justificación. ¿Te fijas? Primero va la obra que tengo que hacer antes de poder ser llamado o hecho justo. ¿Por qué es importante entender que la mejor definición es esa palabra que dice la justicia de Dios por medio de la fe? Esa palabra justicia tiene que ver con ser declarado justo. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Porque toda la Biblia, hermanos, eso es la sola fe. De esto se trata. Y te la voy a dar una definición, la voy a leer porque para ser más preciso. La justicia de Dios es nada menos que la perfecta justicia o rectitud de Cristo, quien a través de su vida sin pecado y obediencia al Padre cumplió la ley de Dios en sus preceptos y penalidades. Y esa vida perfecta es imputada a un hombre gratuitamente por la fe en Cristo. Si vuelves a leer el 3:22, dice que es la justicia de Dios, que es revelada aparte de la ley. Entonces, como resumiendo, ¿cuál es esa justicia? Es la justicia que Cristo vivió en la tierra y que nunca mintió, que nunca se enojó, que nunca codició, que llegó sin pecado a la muerte, y estando sin pecado, más bien dicho, Él absorbió los pecados de la humanidad y Él nos da un gran intercambio y nos otorga la justicia de Cristo. Y la palabra más correcta sería: nos imputa la justicia de Cristo. Es decir, nos declaran justos con la justicia de otro. Es un acto judicial. Es decir, es una declaración. En el momento en que una persona viene a la fe en Cristo, en ese momento el Padre de los cielos, como un juez justo, dice: este hombre no podía cumplir la ley, este hombre me ha desagradado, me ha ofendido, y lo estoy hablando por el que les habla. En el momento que Él me salvó, por la pura gracia de Dios, Él declaró que me imputaran la justicia de su Hijo Jesús a mi vida. Otra forma, si el término imputar es como muy legal, acreditar. Es acreditar. Es importante que entiendas que es externa a ti.
La justicia de Dios es la justicia de Cristo imputada no transferida, es acreditada a favor del pecador. Esto es hermosísimo, hermanos. No hay ilustración que lo pueda abarcar. Si te sirve esta, es de las pocas que encuentro, pero ya lo he dicho y lo dije la otra vez. Suponte que tú debes miles al banco y tú estás ya muriéndote ¿cómo se llama? Del estrés, de la desesperación por los miles que debes al banco. Y tú vas y negocias con el banco y te dice: ¿sabes qué? Te vamos a perdonar la deuda. Hermanos, eso ya es para salir en ceros. Y es para salir brincando o sea, imagínate esas deudas de tarjeta de crédito que cada mes se van incrementando, y por más que le des, no entra ni a capital, nomás entra a interés de esas deudas. Eres un deudor. Y vas y negocias y te perdonan. Bueno, eso sería el perdón. El perdón ya es maravilloso. La Biblia dice que ese es el perdón de Dios, que Él toma nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Pero la justicia de Dios es más que eso. La justificación no solo es que te perdonaron, sino que sales y vas a checar con esa misma tarjeta de débito y te das cuenta que tienes millones cargados a tu favor, acreditados a tu favor. Eso es lo que es la justicia de Dios. No solo que perdonó y no se recuerda de tus pecados, no solo que los echó al fondo del mar, sino que la justicia de Cristo, los millones de la herencia de Cristo han sido imputados a tu favor y a mi favor, hermanos. Por eso es que este mensaje, hermanos, no es un mensaje doctrinal nada más, sino que es un mensaje que nos debe de llevar a la adoración. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nunca hizo pecado, pero en la cruz siempre me llama la atención que el cielo oscureció, que la tierra tembló, y que lo que más me llama la atención es que ¿por qué externó estas palabras? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No alcanzo a entender la magnitud de esa expresión, pero por un momento en la eternidad el Padre escondió su rostro de su Hijo amado. ¿Sabes por qué? Porque estaba llevando, no digas los pecados de la humanidad, estaba llevando tus mentiras, mis enojos, mis lujurias, todos los pecados los cargó sobre Él, para que un día tú llegues al cielo y lo que Él vea es la justicia de Cristo en todos aquellos que han creído en Él. Esto es glorioso, hermanos. Esto es hermoso. Leía hace un ratito Arturo Efesios 2:4 que nos predicaba el pastor Carlos. Esta justicia es por gracia. Es por gracia, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, no solo te perdonó, sino que te dio toda la justicia de Cristo. Que esto no sea, hermanos, una información teológica. Que esto no sea un debate de decir: esta es mi posición en cuanto a la justificación, la sola fide. No importa. ¿Sabes lo que debe de hacer esto? Venir y traernos de rodillas y decir: ¿cómo yo, un hombre que te ha traído tantos pecados? Y yo quiero que este punto, hermanos, lo veamos a manera de devocional. O sea, aplícalo a tu vida y dile: Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo un hijo de ira, siendo alguien que no te buscaba, siendo alguien que te aborrecía, que me burlaba del evangelio, cómo es posible que tú me declares justo? Cuando yo pienso en esto y recuerdo antes de Cristo cómo yo llegué a tener la altanería de decirle al Señor que me dejara. Una vez le dije así de joven: como que no me busques, ya no quiero ir a la iglesia.
Yo crecí en la iglesia, pero era un perdido dentro de la iglesia. Ir a la iglesia no te hace creyente. Tenía 17 años y vivía una amargura tremenda y le decía, ya no quiero. Y no solo eso, los pecados de mi juventud, los pecados que he cometido después de creyente. Yo digo, Señor, ¿sabes qué versículo se me venía a la mente? Y obviamente no está como, no es un pasaje paralelo, pero a mí se me venía como forma devocional. Y si te sirve te lo comparto. Isaías 43:24. Eso me venía a la mente. Mira lo que dice el Señor hablando: no me has comprado con dinero caña aromática, ni con la grosura de tu sacrificio me has saciado. Por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Esos somos. ¿Qué le hemos traído al altar? No me has traído adoración, no me has traído ofrenda, no me has traído nada. Lo que has traído al altar es pecado sobre pecado. Pero mira el versículo 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré más tus pecados. Ese es en el Antiguo Testamento la gran transacción que vemos en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios, el glorioso intercambio. El pueblo de Israel no lo adoraban, no le traían ofrenda, no le traían adoración, le traían pecados, igual que el que les habla. ¿Qué le has traído al Señor? Pecados. Pero Él dice, yo te voy a traer justicia, yo te voy a traer misericordia. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acuerdo más de ellas. Y si tú nos estás visitando esta mañana, ese es el mensaje de gracia que queremos darte. No le puedes traer obras al Señor. No te portes bien, ven tal como eres con tus pecados. Dile, Señor, no tengo nada más que darte, pero quiero creer en ese Salvador del que están hablando. Declárame justo ante tu Padre y Él lo hará. Porque si Él tuvo misericordia del que te habla y de todos los que estamos aquí, que lo adoramos por la eternidad, porque nos ha perdonado, Él quiere tener misericordia de ti también. No se trata de religión, se trata del gran Salvador. Entonces, hermanos, hemos visto la necesidad de la justificación. Lo segundo, ¿cómo un hombre es declarado justo? Conclusión, ¿cómo un hombre es declarado justo? Con la justicia que Dios imputa, que regala por gracia. Ahora, hasta ahí estamos, pero falta algo. ¿Cómo se recibe esa justicia? Y es nuestro último punto. ¿Cómo se recibe esa justicia? La justicia de Dios se recibe por medio de la fe sola. ¿Cómo entonces, si Él ha provisto esa justicia, si yo soy pecador, cómo entonces soy declarado justo? Cree en el Señor Jesús. Volvamos a nuestro texto, versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es la fe que salva? ¿O cuál es esa ley de la fe que habla? Es bien importante entender la palabra que se usa aquí. Recuérdate, la Biblia fue escrita en griego y nosotros, pues los traductores hicieron una obra genial. De hecho, uno de los reformadores fue Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fueron reformadores en España que tradujeron la Biblia. Hay una excelente traducción, la mejor traducción es fe. Pero si pudiéramos decir esa palabra, si no por la ley de la fe, ¿cuál sería toda la traducción de fe? Fíjate, fe es el estado de creer, estás creyendo, basado en la confiabilidad de aquel en el que se confía. Confianza, seguridad, fe. ¿Cuál es la ley de la fe? Resumidas cuentas, es confiar. Pero no es confiar a la ciega, es confiar en Jesús. ¿Cómo se recibe la justicia de Dios? Por la fe en Cristo. Versículo 3:22. Por medio de la fe en Jesucristo
para todo aquel que en Él cree. Y esto es bien importante decirlo en estos tiempos. La fe, en estos tiempos se predica mucho la palabra de fe, y hay un movimiento que se llama así, la palabra de fe, y se confunde con un poder sobrenatural para realizar milagros. Ese hombre tiene una gran fe porque oró y luego se sanaron 1000 personas. Y no dudo que la Biblia muestra que hay un don de fe para realizar milagros. Pero la fe de la que estamos hablando es más básica, es más sencilla, pero más difícil de aterrizar. Si lo puedes resumir en una palabra, es confiar con todo lo que eres, con todo lo que piensas, en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Es confiar que la justicia va a ser otorgada a ti por Cristo, no por tus obras, no por nada más, sino por Cristo. Quiero que veamos un ejemplo de la Escritura que lo ilustra muy bien, Gálatas 3:6, porque usa el mismo lenguaje. Gálatas 3:6 y Romanos 4:1 son un pasaje dicho por Pablo para ilustrar esto a dos iglesias, a la de los romanos, a la de los gálatas, y creo que tiene una aplicación para este mensaje. Mira el ejemplo que nos va a ilustrar cómo es esta fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú lees Romanos 4:1 y dice exactamente lo mismo. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. En nuestro texto que estamos viendo en Romanos 3, dice que la justicia de Dios se recibe por la fe en Cristo Jesús, anunciada por la ley y anunciada por los profetas. ¿Qué quiere decir ese texto? Quiere decir que el método de salvación del Señor, aún antes de la ley mosaica, aún desde la época de Abraham, ha sido el mismo exactamente. La forma que Dios justifica y salva a los hombres es por fe y no por obras. Y entonces Pablo magistralmente agarra al patriarca de la nación de Israel y dice: vamos a hablar de nuestro patriarca. ¿Cómo creen que Dios lo justificó? Y la respuesta es: creyó Abraham y le fue contado por justicia. En el Génesis ya vemos la sola fide. Creyó en Abraham. Y fíjense, cuando nosotros pensamos en Abraham, lo primero que se nos viene a la mente, ¿por qué fue declarado justo Abraham? ¿Sabes lo primero que se viene a la mente? Y los que enseñan en ministerio de niños y los que tienen hijos han enseñado a lo mejor de esta forma: no, porque él fue muy obediente, llevó a Isaac, aunque era el hijo prometido, y lo puso en el altar. ¿Qué se nos viene primero a la mente? La gran obra que realizó Abraham. Y Pablo, que era un excelente predicador del Antiguo Testamento, no fue su aplicación de la historia de Abraham. La aplicación que él está usando es la de Génesis, cuando se lo llevó al desierto. Y dicen de que particularmente los estudiosos en esa área de donde se lo llevó el Señor, se ve en una forma bien especial la Vía Láctea. Imagínate en el desierto oscuro. Le dijo: Abraham, mira esas estrellas, millones de estrellas. Yo no sé cuál es el cielo más estrellado que has visto, pero Abraham lo pudo ver ahí. Le dice: así será tu descendencia, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ese evento se está refiriendo Pablo cuando dice: creyó Abraham. Ahora tú dices: pues qué bueno. Bueno, creyó en contra de lo natural. Un hombre casi de 100 años, casado con una anciana, casado con una no solo anciana, sino que estéril. Entonces dice Pablo: ¿sabes cómo fue justificado nuestro padre? Le creyó a Dios. La fe, hermanos, es creer a Dios. La fe no es hacer milagros, no es un poder especial. La fe
es creer, y Romanos 3:22 dice, en Jesucristo para todo aquel que cree. Juan 3:16, el versículo probablemente más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La fe, dice el doctor Wayne Grudem, es confianza en una persona viva o en una promesa de esa persona viva. No confiamos en el Evangelio, no confiamos en tus obras, en nuestras obras, no confiamos en esta iglesia. La Biblia de hecho dice, maldito el hombre que confía en brazo de carne, más bienaventurado el hombre que confía en el Señor de los ejércitos. Si tú quieres ser justificado, pon toda tu confianza en Jesús. ¿Cómo un anciano de casi 100 años podría engendrar hijos? Eso fue la fe. Hay otra definición que ya es un poquito más teológica, que también la del doctor Wayne Grudem, pero es importante que entendamos que él dice que la fe tiene dos componentes. Uno es renuncia y otro es confianza. Renuncio, digamos, la parte negativa de la fe es renuncio a todo lo que yo puedo depender. Y ya les voy a dar un ejemplo bíblico, porque no me gusta decir quién es el doctor Wayne Grudem. Bueno, es un teólogo que nosotros respetamos mucho por la teología que escribió, pero no importa cómo lo dijo él, sino cómo lo dice la Biblia. Pero es bien importante entender, porque estamos hablando de la fe sola. La fe tiene estos dos componentes: renuncio a todo lo que yo creo que me puede salvar y me abrazo de Cristo Jesús. Como se los he dicho en otras ocasiones, yo me imagino que la fe es como el alpinista que está ya colgado de un cable y dice, si me suelto de este cable, o sea, ese es el tipo de confianza. Confianza, renunciar a tener fe en cualquier obra que yo haya hecho y no creer o confiar, apoyarme totalmente en Cristo Jesús. Y el ejemplo bíblico que te quiero poner es el de fe, de confianza y renuncia, más que el de un teólogo. Míralo cómo lo dijo Jesús. Esta es una de mis historias favoritas, y también veámoslo de manera así, que Dios nos ministre. Lucas 18:9. Dice que el Señor le refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, ellos se justificaban. ¿Por qué? Porque ellos eran buena onda, porque ellos eran bien portados. Probablemente le refirió esta parábola a los fariseos. Mira, a los fariseos no se les conocía que tuvieran vidas adúlteras. Eran maridos de una sola mujer, se vestían pulcramente, se aprendían la ley. Los fariseos aprendían la ley de memoria, el Pentateuco de memoria. Entonces eran personas correctas, pero en una ocasión el Señor dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, por fuera están bien bonitos, blancos, pero por dentro hay muerte. Probablemente a ellos les refirió esta parábola y le dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermanos, esa es la fe de la que estamos hablando. Si tú quieres ser declarado justo ante Dios, no confíes como en el fariseo que decía: yo ayuno, yo me congrego, yo soy cristiano de años, yo he criado bien a mis hijos, yo diezmo. Ahí está el ejemplo. De verdad que no lo estoy haciendo por tirarle a alguien en particular. Está el ejemplo de las cosas en las cuales nos podemos jactar. Por eso es que Pablo en Romanos, en el texto que estamos viendo, dice: ¿cuál jactancia? Porque el hombre, las obras, lo que le traen es jactancia. Entonces este era un hombre que no renunciaba a su fe. Su fe estaba basada en obras. Pero estaba el otro que decía: yo
tengo vergüenza de alzar mis ojos al cielo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Quién soy yo para venir a decirle que soy algo al Señor? Y esa palabra, Dios, ten piedad de mi pecador, también es traducida en la Reina Valera, sé propicio a mi pecador. Es la misma que estamos viendo en Romanos. Fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso públicamente como propiciación por nuestros pecados. Eso es renunciar, hermanos. Y eso es lo que debemos de hacer y vivir toda nuestra vida en fe, diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Toda mi confianza está en ti. Que nosotros nos podamos ver como este publicano, personas que no tienen nada de qué venir confiados en nuestra propia justicia. Que apliquemos este texto de Romanos y este texto de Lucas y digamos: la justicia es por la fe solo en Jesús, a quien Dios puso como propiciación por mis pecados. Amén. Eso es la fe. Renuncio a todo lo que yo puedo confiar. Jesús, tú eres mi única esperanza. Entonces hemos dicho, la necesidad de la justificación es porque todos somos pecadores, porque el estándar de Dios es altísimo y porque nadie lo puede alcanzar. El método de justificación es la justicia de Cristo, que es una justicia externa a nosotros, regalada por su gracia a nuestras vidas. Y cómo se obtiene la fe, es cómo se obtiene la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, renunciando a lo que somos y creyendo totalmente en Él. Ahora es importante ver que se llama la fe sola, y con eso voy concluyendo. ¿Qué quiere decir que es la sola fide? Es que es sin obras, hermanos. Es sin obras. Estamos en Romanos 3, que es nuestro texto. Volvamos al versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Ahí está el sola. Solo por la fe. La sola fide establece entonces que el método de salvación de un hombre es aparte de las obras de la ley. En conclusión, lo que hemos estado diciendo es que a veces es bien fácil pensar que hay algo que yo debo de agregar a mi justificación, y la respuesta es: no hay nada para ser declarado justo que podamos hacer. Las obras en la Escritura son obras que Dios preparó de antemano, pero nunca son el requisito para justificación ni el requisito para salvación, sino que son obras que Él preparó para que andemos en ellas, y son el resultado de haber sido declarados justos, y por el Espíritu Santo que ha sido derramado en los que han sido declarados justos, y por la nueva vida que hay en nosotros, y porque estamos unidos en Cristo, ahora esa justicia imputada puede ser una justicia practicada. Pero que quede bien claro que sola fe significa que las obras no salvan a nadie. Vamos a ver este último texto, por favor, Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Esta ilustración de Pablo es excelente. Dice esto: el que trabaja su salario no se le cuenta como favor. Tú no llegas a la quincena y te arrodillas ante tu jefe y dices: muchas gracias, jefe, porque me pagó, no merezco que me haya pagado. De verdad que usted es un gran jefe. No, por el contrario, estás esperando la quincena, y si se pasan 2 días, a los que les toca pagar nómina les están ahí recordando: nomás les recuerdo que tenemos ahí la necesidad. Bueno, ustedes saben cómo se maneja eso, porque es una deuda. Pero qué excelente predicador Pablo, qué ilustración. Pero mira lo que dice: pero al que no trabaja, pero cree al que justifica. Lo que dice Pablo es que la salvación no opera como la vida normal, como un trabajo.
La salvación no puedes trabajar para ganártela. Ninguna obra es suficiente, ninguna penitencia, ninguna caridad. Porque un hombre es salvo y declarado justo solamente y exclusivamente por poner su confianza totalmente en el Salvador, en Cristo Jesús. Pero al que cree en aquel que justifica al impío, ¿tú crees en el que justifica al impío? Al que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aleluya. Yo quiero creer en el que justifica al impío. Entonces quiero concluir con algo bien importante. La justicia de Dios fue una declaración en el tiempo. Una sola declaración en el tiempo. El publicano descendió a su casa justificado. Tú fuiste declarado justo el día que el Señor te regeneró, que te hizo nacer de nuevo. Ese día fuiste declarado justo. Pero es una realidad presente que debemos de vivir todos los días. No ganarla, sino creerla. Y una vez recuerdo muy bien que Alex nos predicó un mensaje que decía que probablemente esto es una de las cosas más difíciles de creer en el Evangelio. ¿Cuál? Que en este momento el Padre te ve justificado delante de Él. Muchos creyentes no viven como si la justificación es un estado permanente, sino que vivimos como la religión lo enseñaba. Estoy en estado de gracia, a veces no estoy en estado de gracias. Si las cosas me van mal, probablemente el Señor está enojado conmigo. Si caí en un pecado, probablemente ya no soy hijo de Dios. Pero en realidad debemos de orar por fe, porque la vida en Cristo es de permanencia en esta justificación. Pablo nos enseña esto en su vida. Dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? ¿Cómo la vive? La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo les decía a los jóvenes en el retiro que tuvimos hace poco, que hay personas que dicen: me hubiera salvado el Señor y me hubiera llevado con Él para evitarme broncas. No, te salvó y lo que resta te justificó para que lo que sigue día a día vivamos en la fe, en la sola fe, que no hay nada en nosotros que pudo haber atraído su favor, que si ya nos justificó, cuánto más seremos salvos. A los que Dios de antemano llamó, también justificó y también glorificó, dice la palabra del Señor. Este no es el lenguaje de alguien que espera ser justificado. No, es el lenguaje de alguien que ya ha sido justificado y se gloría en el hecho que Cristo le ha hecho acepto por medio de su sacrificio exclusivamente.